El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió este 27 de marzo de 2015 dar por conocido los oficios de la Corte Constitucional del Ecuador y disponer al secretario general del CNE oficie a los peticionarios de Compromiso Ecuador, Colectivo País Libre del Ecuador e Iniciativa Ciudadana de Consulta Popular con la devolución del trámite correspondiente a los pedidos de formularios para la consulta popular. Doctora Mónica Rodríguez. Gracias, consejera. Licenciada Luzaro. A favor. Gracias, consejera. Licenciada Nubia Villasís. A favor. Gracias, consejera. Doctor Juan Pablo Pozo. A favor. Gracias, señor presidente. Ha sido aprobados los textos de resolución y con estas resoluciones se ha agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, por favor. Gracias, presidente. Por favor, ¿podría explicarnos de esta forma? Ustedes conocieron ahora los oficios, disponen que se dé trámite con el 104 de la Constitución, devuelven a los peticionarios y esto para que vaya a la Corte Constitucional. ¿Cuál es el trámite? ¿Ustedes les devuelven a los peticionarios? ¿Y qué pasa? ¿Nuevamente se está lanzando el trámite a la Corte? ¿Nos podría explicar, por favor? Gracias, María Gracia. Sí, efectivamente, y para aclarar al país, un oficio como el que remitió la Corte Constitucional y que nosotros lo hemos abocado a conocimiento y que corremos traslado a los peticionarios, bajo ningún concepto cambia el procedimiento constitucional. Y el procedimiento constitucional para este tipo de pregunta es que efectivamente primero se pronuncie la Corte Constitucional del dictamen del control constitucional, establece el procedimiento y solo ahí, si pasa eso, el Consejo Nacional Electoral tendrá que entregar los formularios para que se cumpla el otro requisito que es el requisito de legitimidad. Solamente para aclarar a esa pregunta, el artículo 104 de la Constitución es absolutamente claro. Artículo 104, último inciso. En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas planteadas. Dictamen previo es antes de. Por tanto, la Corte lo que ha señalado es que el Consejo Nacional Electoral no tiene que remitir el expediente a la Corte. En este caso serán los propios interesados, en el caso de así considerarlo, de que remitan el trámite a la Corte para que se dé este primer paso. Efectivamente, que vayan primero a la Corte y que la Corte señale este primer procedimiento. Pero, presidente, ¿es para pedir un dictamen previo o para ya pedir autorización y visto bueno a la pregunta? Necesariamente, Alexis, lo que tienen que hacer los interesados, en el caso que así lo consideren, es remitir a la Corte para que la Corte determine el procedimiento y califique la constitucionalidad de la pregunta. Si es que eso se da en cumplimiento del artículo 104 y 441, inmediatamente el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de entregar los formularios para que se cumpla el segundo requisito previo a que el pueblo sea consultado. Patricio Díaz, de Coavisa, por favor. Señor presidente, un poco para entender el tema, la Constitución nos dice que tienen que ir a la Corte con las firmas ya certificando que tienen el respaldo del 1% de firmas. No es así como dice la Constitución, que tienen que llegar a la Corte Constitucional. Y lo que dice también la resolución. Gracias, Patricio. Señalo nuevamente el artículo 104, voy a dar lectura nuevamente. En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En este caso, y hemos explicado al país, en este caso puntual de la pregunta de Compromiso Ecuador, hacer un tema de la reelección del presidente o las demás autoridades y al estar en la Constitución de la República, aquí no cabe ningún tipo de interpretación. Eso significa que la Corte tiene que dar primero su control constitucional. En este caso puntual, tendrán que los interesados de así considerarlo. Nosotros no establecemos la estrategia que tengan los diferentes grupos interesados, de así considerarlo, el cumplimiento de la Constitución es absolutamente claro, tendrá que pronunciarse primero la Corte Constitucional. Señalar a tu pregunta, porque ha habido confusión con respecto a por qué se ha entregado en unos casos y por qué no en otros casos. Claramente la Corte, a partir del año 2013, septiembre del 2013, estableció dos tipos de procedimientos. En su sentencia, que es este caso que lo tengo aquí en mis manos. ¿Qué procedimientos? Cuando se tratan cualquier asunto de interés público, y por eso, por ejemplo, se entregó aquí formularios inmediatamente en el caso de los colectivos de Guayaquil, primero sí procede la entrega de formularios y luego el control constitucional. Pero cuando se trata de asuntos constitucionales, no es que no pueda ser consultada la ciudadanía, y eso hay que aclarar. La ciudadanía puede ser consultada, pero primero se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie. Y si me permites, Patricio, hacer un pequeño paréntesis.
Yo he señalado de forma clara que me parece que siempre y en todos los casos, a pesar de ser respetuosos con la institucionalidad y respetuosos con los dictámenes y sentencias que emita la Corte Constitucional, obviamente que sí, eso nos corresponde. Sin embargo, creemos que en todos los casos debería haber siempre el control constitucional previo. Y en este caso puntual, la Corte nos está diciendo que tienen que ser los interesados los que establezcan el procedimiento porque ellos son los legitimados activos. Por tanto, y solamente para la ciudadanía, yo digo claramente, inclusive en algún momento puse un ejemplo muy lúdico, tenemos que ponernos primero las medias y luego los zapatos. Eso implica que primero se tiene que haber un control constitucional para que se puedan recoger las preguntas. ¿De qué serviría? Y pregunto a la ciudadanía y digo claramente que la ciudadanía no sea engañada de que este oficio de la Corte significa de que tenemos que entregar los formularios. Al contrario, lo que significa es que los propios interesados, los legitimados activos, sean los que presenten en la Corte Constitucional, que no se malinterprete y que se dé la lectura completa al oficio de la Corte Constitucional. Y señalo nuevamente, un oficio de la Corte que nos remite no cambia el procedimiento constitucional. Y digo, ¿de qué serviría? Que estén 6 meses recogiéndose las firmas, que se recoja más del 1.000.000 de firmas, que aquí se cumpla el principio de legitimidad, pero que luego de eso la Corte diga que esa pregunta no es constitucional. Por tanto, es un trámite absolutamente lógico, absolutamente constitucional, y este Consejo Nacional Electoral lo que hará es que se respete el Estado constitucional de derechos y de justicia y que se respete también la institucionalidad. Compañeros, finalizamos con el Comercio y Universo, por favor. El Comercio, por favor. Ya, doctor, el oficio de la Corte Constitucional también dice, le leo, este criterio ha sido reiterado por el Pleno del organismo en ocasiones anteriores y ha sido notificado oportunamente al Consejo Nacional Electoral y cita dos oficios ya remitidos al Consejo Nacional Electoral. Si ustedes ya sabían que no se debía enviar, que la Secretaría del Consejo Nacional Electoral no tenía por qué enviar a la Corte Constitucional, ¿por qué lo hicieron y perdieron un mes de tiempo en esto? Gracias por tu pregunta. ¿Por qué lo hicimos? Y primero, si me permites, voy a contestar dando lectura a los artículos respectivos. El artículo 100 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice lo siguiente: todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser reenviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde de acuerdo a los siguientes casos. Sumado a los siguientes, hoy hemos sido contestados por la Corte con ese oficio claramente, pero en otros casos, no solamente en los últimos casos, en varios casos anteriores, lo que hemos hecho a partir de la Constitución del año 2008, lo que ha hecho el Consejo Electoral de Transición y este Consejo Nacional Electoral, es remitir a la Corte Constitucional precisamente para que establezca el procedimiento. Y voy a poner un ejemplo. El tema minero, caso Quimsacocha. Nosotros remitimos a la Corte Constitucional y la Corte abocó conocimiento. Y la Corte luego determinó el procedimiento. Y esto en varios casos. Por tanto, más allá de eso, reconociendo y sabiendo que el Consejo Nacional Electoral no es el legitimado activo para seguir el procedimiento, el legitimado es la parte, el interesado, lo que hizo el Consejo es correr traslado y hoy la Corte dice claramente no le corresponde. Si es que ese criterio establece la Corte, desde hoy nosotros establecemos de forma muy clara, pero quiero señalarte que en otros casos la Corte ha abocado conocimiento. En ese sentido, estando muy claros que no somos los legitimados activos para este proceso, le corresponde sin duda en este caso a los interesados iniciar nuevamente este proceso remitiendo a la Corte y cumpliendo estos dos requisitos fundamentales que establece la Constitución de la República. Finalizamos con Vicente Ordóñez, Diario El Universo. Presidente, necesitamos una aclaración. Usted entonces con esta resolución, el Consejo Nacional Electoral está negando el trámite aquí, en este caso la consulta popular. Y lo otro, porque ya son dos resoluciones que emite el Consejo Nacional Electoral respecto a esta consulta. La primera vez que cambien la pregunta, luego reingresa la pregunta y el CNE le remite a la Corte Constitucional. Ahora dan una resolución. ¿Qué significa esto? ¿Le están negando el trámite aquí o no? Gracias, Vicente. Y quiero aclarar algunas inexactitudes con respecto a lo planteado.
Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral no niega ningún tipo de consulta, y eso hay que ser absolutamente claros. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral en el marco del Estado constitucional de derechos y de justicia es que se cumpla precisamente lo que establece la Constitución. Por tanto, lo que se niega por parte del Consejo es a priori, porque en el primer requisito, la entrega de formularios. Cuando viene un colectivo y presenta el pedido de entrega de formularios, sabiendo que es una modificación o una enmienda o una reforma constitucional, eso lo determina la Corte, sabe perfectamente que lo que primero corresponde es que la Corte Constitucional se pronuncie. Por tanto, lo que niega el Consejo es de entregar formularios hasta que se dé ese paso. A veces hablamos de la negativa de consulta. Para que se dé una consulta, para que se consulte al pueblo, se tienen que dar pasos previos. Requisito de legitimidad con firmas debidamente verificados en un tiempo respectivo y control constitucional de la pregunta. Lo que yo señalo claramente no es que el Consejo en primera instancia pidió la reformulación de la pregunta. Al contrario, lo que dijo el Consejo claramente en el mes de diciembre ya fue: esta pregunta tiene contenido constitucional de enmienda, de reforma o de modificación, eso no lo podemos decir, lo dice la Corte, por tanto corresponde ese primer paso. En un segundo momento, cuando se volvió a presentar acá, a pesar de que el Consejo señaló claramente que ese es el paso, el Consejo volvió a decir que el trámite es a través de la Corte Constitucional. Lo que hizo el Consejo, y hoy la Corte nos dice que no era nuestra competencia, es remitir a la Corte Constitucional. ¿Por qué lo hicimos? Y señalo claramente, en otros y en varios casos hemos remitido a la Corte y la Corte ha abocado conocimiento. Sin embargo, sabiendo, y eso es importante decirlo, reconocemos que el Consejo Nacional Electoral no es el legitimado activo en este proceso. Señalamos claramente, lo que hicimos es remitir a la Corte Constitucional. Por tanto, no ha cambiado de criterio el Consejo Nacional Electoral en diciembre, ahora hace poco en en febrero y ahora en marzo. Y si mañana, Vicente, se vuelve a plantear una nueva pregunta en este mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral volverá a decir que se tiene primero que acudir a la Corte Constitucional. No hay problema, está bien. Doctor, el constitucionalista Rafael Ollarte dice que esto parece un juego de ping-pong entre el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional para impedir que haya consulta ciudadana sobre las enmiendas. ¿Qué comentario tiene sobre esto, por favor? Gracias. El mismo constitucionalista Rafael Ollarte ha dicho claramente en varias intervenciones que en este proceso primero le corresponde a la Corte Constitucional dar el dictamen del control constitucional y determinar el procedimiento. Eso es lo que podría decir. Por favor. Claro, buenos días. La Corte en este momento, cuando usted le hizo la pregunta en diciembre, ¿la Corte no podía de una vez acortar el trámite? O sea, porque parece que por las formalidades ustedes están pasándose la pelota de un lado al otro. Y la Corte bien pudo haber dicho, en base a su propia pregunta, sí señor, esto puede preguntarse o no. O sea, ¿por qué se están fijando tanto en las formalidades, lo que en realidad parece que están intentando bloquear la consulta popular? Bueno, con respecto a la Corte, habrá que preguntar a los jueces de la Corte. Habrá que preguntar a los jueces de la Corte con respecto a esa parte de la pregunta. Yo he señalado de forma muy clara, y no solo yo, y es importante decir que los pronunciamientos oficiales del Consejo son a través de sus resoluciones. Por tanto, lo que hizo el Consejo en primera instancia, vuelvo a decir en diciembre, lo que hizo el Consejo en febrero y lo que hace el Consejo hoy en marzo es ratificarse en su criterio, que vuelvo a decir, esto, ir a una consulta tiene que cumplirse dentro del marco constitucional de derechos y de justicia. Los derechos y las obligaciones las tenemos todos los ecuatorianos, como el derecho a ser consultado en el marco del cumplimiento de estos procedimientos. Más allá de eso, el Consejo Nacional Electoral no ha cambiado su criterio, y este tampoco es un capricho de una persona o de decir claramente o de amenazar con la entrega o no de formularios. Esto significa claramente, y yo le he dicho, el tema de la reelección del presidente o de otras autoridades no está ni en la ley de inquilinato, ni está en la ley de propiedad intelectual, está en materia constitucional, está en la Constitución de la República. Y la Constitución, para este caso puntual, establece un procedimiento específico. He dado lectura 2 veces al artículo 104 y del 441 en siguientes. Compañeros, creo que estamos con las mismas preguntas repitiendo, por favor. Terminamos creo que con una pregunta de alguien que no haya hecho. Gracias. Compañero, por favor, de radio, por favor. Gracias. ¿Cómo avanza en la selección para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Específicamente con el doctor Diego Guzmán, es
Gracias. Con respecto a esto, estamos avanzando de acuerdo al cronograma que nosotros habíamos determinado, asumiendo este concurso que lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Finalizamos la fase de veeduría, 180 veedores debidamente calificados. Finalizamos la parte de cuántos postularon 242 ciudadanos de 22 de las 24 provincias y en 3 consulados en el exterior. Y decir que luego de eso tuvimos el informe de la Comisión de Apoyo, que lo que hace es verificar el cumplimiento de los requisitos. La Comisión de Apoyo, en un informe que remitió al Pleno del Consejo, que lo aprobamos el martes pasado, aprobó a 85 postulantes admitidos y el resto fueron inadmitidos por el incumplimiento de estos requisitos. Hoy corresponde la fase de revisión. Quienes no fueron admitidos pueden pedir la revisión y hasta el día 8 de abril nosotros tendremos que resolver con respecto a esto. Ahora, puntualmente a la pregunta y puntualmente al caso, nosotros no podemos referirnos a un caso puntual en este momento. Lo que sí podemos decir es que los postulantes que se señalan, son 5 postulantes que se señalan que tendrían otros certificados que demuestran otras condiciones, nosotros recibimos certificados para la postulación que indicaban que estaban debidamente habilitados. Y finalmente, las etapas, de acuerdo a todo tipo de procedimiento, inclusive procesal, van precluyendo. ¿Qué significa? Que cuando terminemos la etapa de admisión, se abre otra etapa, la etapa de méritos y la etapa de oposición. Y cuando se cierre la siguiente etapa, se abre una tercera etapa, la etapa de impugnación. Por tanto, en esa etapa, precisamente se podrán los ciudadanos presentar todos los documentos respectivos que indiquen que los ciudadanos tienen otra condición. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros, señores consejeros. Muchas gracias. Buena tarde.